¿Qué tal? Buenos días. Cada año se diagnostican en España 4.000 nuevos casos de melanoma, 160 en la región. Una enfermedad que sigue siendo la bestia negra a la que se enfrentan los dermatólogos. Una enfermedad con muy mal pronóstico y que se puede prevenir si tenemos en cuenta que el 90% de los melanomas se deben a una exposición inadecuada al sol. Por cierto, la piel tiene memoria, ¿lo sabían? Vamos a hablar de todo ello con el doctor Jorge Escribano, dermatólogo del Hospital Virgen de la Rixaca. Buenos días y bienvenido al informativo matinal. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Sigue siendo, doctor, el melanoma la bestia negra de las consultas de dermatología? Bueno, yo creo que cada vez es menos la bestia negra, porque parece que da un poco de miedo este término. El melanoma es un tumor maligno dentro de los cánceres de piel. Es quizás el que tiene peor pronóstico, pero el pronóstico depende muchísimo del diagnóstico precoz. Hoy en día, la palabra cáncer no tiene que ser sinónimo de mal pronóstico y por consiguiente de fallecimiento, sino que si lo diagnosticamos en estadios precoces podemos conseguir el 100% de curación. Enseguida vamos a volver al melanoma, pero vamos a hablar en principio en general del cáncer de piel. Supone el 40% de las consultas que cada día acuden al dermatólogo, ¿es así? Bueno, yo no he medido el porcentaje. En general, cáncer de piel, 40% parece un porcentaje algo elevado. Sí que es cierto que si sumamos pacientes que consultan porque tienen un lunar totalmente benigno, de apariencia y aspecto benigno, pero que tienen miedo de que eso pueda ser un cáncer, si eso lo unimos a la estadística, pues sí que podría acercarse a lo mejor a un tercio de las consultas en dermatología. La gente normalmente acude al dermatólogo para eso, para examinarse esos lunares que le preocupan. ¿Es así como se realiza el diagnóstico? ¿O de qué manera se realiza el diagnóstico del cáncer de piel en general? Bueno, el diagnóstico del cáncer de piel cada vez más, como consecuencia de la concienciación ciudadana, de programas como este, de la prensa, pues la gente, todo el mundo ya sabe que la piel tiene memoria, que la piel recuerda el sol que nos ha dado a lo largo de toda nuestra vida. Y entonces alguien sabe que cuando tiene un lunar de toda la vida y que en un momento dado ese lunar empieza a cambiar, sus características ya no son las mismas, pues se hace asimétrico, el reborde se convierte en irregular, cambia de color. Algo que siempre ha sido de una forma determinada, de momento cambia. Sabe que debe consultar. Y además sabe que debe consultar al especialista de la piel, que es el dermatólogo. Eso es muy importante, porque a veces uno puede ir a un médico que no está tan avezado en el diagnóstico precoz del cáncer de piel y no darle importancia a una mancha, a una posible verruga, y que puede que no sea una verruga, puede que sea el inicio de un cáncer de piel. Y como digo, el diagnóstico precoz es fundamental. Una vez que vemos ese lunar que no nos gusta, que tiene una apariencia simplemente a lo mejor que, como comentabas, ha cambiado, sí. ¿Qué se hace? Bueno, pues lo primero que se hace es, ya digo, consultar por él, ir a un especialista, no meterse en internet y ver esto que puede ser. Y una vez que hacemos eso, lo importante es confirmar el diagnóstico mediante anatomía patológica. Es decir, hay que extirpar, si el dermatólogo comprende que esa lesión puede ser un cáncer de piel, pues debe extirpar la lesión, no debe quemarla con láser o con otros sistemas sin saber qué hemos quemado. Esa cirugía normalmente casi siempre es ambulatoria, ¿no? Esa cirugía casi siempre es ambulatoria, sí. Y en ocasiones, cuando tenemos dudas de si es un melanoma o no es un melanoma, se hace una biopsia de una zona localizada de la lesión y en función de esa biopsia, si eso confirma el diagnóstico, luego ya se hace una cirugía que puede ser a nivel de hospital, por ejemplo, si es un melanoma de un grosor de más de 1 milímetro y que tiene riesgo de haberse diseminado por vía linfática a los ganglios linfáticos o a otros órganos, de tener metástasis viscerales, siempre se hace una cirugía más amplia, habitualmente con anestesia general o con raquianestesia, y en esos casos se hace un estudio, igual que en del cáncer de mama, del ganglio centinela. De ese estudio del ganglio centinela vamos a obtener información muy importante a nivel del pronóstico del paciente. Si las células del melanoma han llegado por vía linfática a esos ganglios linfáticos, hay que hacer una linfadenectomía y hay que hacer un seguimiento más estrecho del paciente, aparte de tratamiento adyuvante dentro ya de un entorno multidisciplinar, pues con oncólogos y otros especialistas que participamos todos juntos en el seguimiento de pacientes con melanoma. Importante lo que decía, retomábamos ahí, no se quema sino se extirpa. Nunca quemar una cosa
que no sabemos lo que es, porque a veces incluso lo que pensamos que es algo nos podemos equivocar. Entonces, lesiones melánicas, lesiones pigmentadas, lesiones que pueden ser precursoras de un melanoma, siempre hay que hacer un estudio anatomopatológico. Aparte de ese cambio en esa mancha o en ese lunar, ¿el paciente tiene algún signo o algún síntoma que dé esa voz de alarma? Pues sí, el signo en ocasiones es un lunar que ha estado ahí, tontorrón, durante mucho tiempo y de momento empieza a picar. Pues uno nota que le pica, en ocasiones puede sangrar de forma espontánea, otras veces puede ser que uno, pues secándose con una toalla, se roza la lesión y empieza a sangrar. Eso puede ser la primera señal de que puede estar tratándose de un cáncer de piel. Aquí en Murcia se utiliza mucho el término aguaza, como que suelta aguaza. Realmente es como un exudado que puede ser más o menos sanguinolento. La lesión empieza a crecer, la velocidad de crecimiento es importante también porque hay cánceres de piel que van creciendo lentamente y estos suelen tener mejor pronóstico que aquellos que tienen un crecimiento rápido, que de golpe, en unas pocas semanas, en unos pocos meses, multiplica por varias veces su altura, su diámetro. En esos casos tenemos que correr más porque la vida del paciente depende del diagnóstico precoz y sobre todo del tratamiento precoz y correcto. ¿El cáncer de piel, su incidencia siempre tiene que ver con el sol o hay factores hereditarios? De ser únicamente con el sol, sería uno de los cánceres más fáciles de prevenir. Pues sí, efectivamente. El cáncer de piel yo diría que en un 90% de los casos está relacionado con la radiación ultravioleta del sol. También en un pequeño porcentaje de casos está relacionado con cabinas de bronceado, con luz ultravioleta artificial. Afortunadamente no hay un alto porcentaje de la población que reciba rayos UVA para ponerse moreno, pero esto sabemos que también produce cáncer de piel, igual que cuando uno fuma un cigarrillo sabe que eso produce cáncer de pulmón. Y luego existe un pequeño porcentaje, que más o menos viene a ser en torno a un 10% del total, donde existe una base genética, donde hay una gran predisposición a desarrollar cáncer de piel a pesar de recibir poca radiación solar. Pero casi siempre el melanoma se asocia con quemaduras solares, a veces en la infancia. La piel tiene memoria, como hemos dicho. Y esas quemaduras solares, sobre todo si son quemaduras con formación de ampollas, incrementan mucho el riesgo de desarrollar un cáncer de piel en edades más avanzadas, incluso muchos años después. O sea que es muy importante proteger a nuestros pequeños. Yo diría que eso es crucial. El 80% más o menos del total de radiación solar que recibimos a lo largo de toda nuestra vida lo recibimos antes de los 18 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces las personas que más necesitan ser protegidas, sobre todo los niños muy pequeños, no saben protegerse. Somos nosotros los que tenemos que aplicarles la crema solar o utilizar otras medidas físicas, pues como sombreros, gafas de sol, camisa de manga larga, etcétera. Que por cierto, la protección solar no es a mayor número, mayor protección, sino más durabilidad en el cuerpo, en la piel, creo, ¿no? Bueno, es las dos cosas. Por ejemplo, un factor 50 más significa, teóricamente, que esa persona puede tomar el sol por lo menos 50 veces más tiempo del que necesitaría para ponerse rojo, pero eso es un disparate. Por una parte hay que tener en cuenta que cuando uno suda, pues eso se va perdiendo, con las tareas cotidianas, si se mete en el agua, todo eso se va perdiendo, y siempre se recomienda renovar el protector solar más o menos cada 2 horas, o cuando salimos de un baño, y siempre aplicártelo unos 20 minutos antes de salir de casa. Eso sería lo ideal. Entiendo, doctor, que siendo la región de Murcia donde vive el sol, deberíamos de ir protegidos todo el año, no solo durante los 3 meses de verano a nuestros hijos, y nosotros deberíamos de ir protegidos siempre, ¿o no? Sí, lo correcto sería ir protegidos todo el año, porque incluso en un día nublado como el de hoy, la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y produce su daño sobre nuestra piel. La infrarroja, que es la que nos da sensación de calor, es filtrada por las nubes, pero no la ultravioleta. Eso quiere decir que en un día nublado uno se puede quemar también si está expuesto un poquito más al sol. ¿Todos los tipos de cáncer de piel entonces están relacionados con el sol? ¿Y cuáles son esos tipos? Bien, casi todos los tipos de cáncer de piel están relacionados con el sol. Los más frecuentes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o espinocelular.
Afortunadamente esos son los más frecuentes y esos, sobre todo el vaso celular, rarísima vez dan metástasis. Es decir, aunque es un cáncer de piel, y la palabra parece que asusta mucho, pero la lesión crece solamente a nivel local. No suele extenderse a distancia. Si el paciente retarda el diagnóstico, pues a lo mejor un año después esa lesión va a tener el doble de tamaño, pero se va a mantener ahí. Sí que es cierto que hay zonas anatómicas, como por ejemplo pues el ala de la nariz, cercano a las orejas, zonas de unión embrionaria, el canto interno del ojo, donde, aunque el tumor crezca localmente, hay unas uniones embrionarias que hacen que se pueda meter demasiado profundo, incluso a zona de hueso o cavidad intracraneal en ocasiones. Entonces, el diagnóstico precoz siempre es importante y acudir enseguida al especialista. ¿La sintomatología en ambos siempre es la misma? La sintomatología más o menos es una verruga, una lesión sobrelevada que va creciendo, que sangra, que pica y que el paciente es consciente de que la tiene ahí. Y muchas veces sabe que la tiene no demasiado tiempo. Eso que va ahí molestando, picando, que sangra de vez en cuando, es lo que puede ser un cáncer de piel. En el caso del melanoma, la mayoría de las veces suele ser de color negro o de color marrón. Otras veces tiene distintos colores, puede tener colores azulados, rojizos. Y en ocasiones los melanomas amelánicos se caracterizan porque no tienen melanina. Por tanto, es una lesión de color rojizo, carnoso, a diferencia de los melanomas habituales que son más de un color negro. Vamos a hablar del melanoma, que es el cáncer de piel hasta ahora con peor pronóstico. Ya no Sí. sigue siendo tanto la bestia negra como decíamos, Sí. pero sí es el que más miedo da. Efectivamente. Si uno tiene que elegir un cáncer de piel, yo por ejemplo elegiría claramente un carcinoma vasocelular, porque sé que me lo van a quitar y eso no va a dar problemas nunca más en mi vida. Eso solamente sería señal de que a lo largo de mi vida me ha dado un poquito el sol. Si más adelante me sale otro, será distinto, no tiene nada que ver con el que me he quitado antes. El melanoma, en cambio, sí que hay que tratarlo precozmente porque si no, por ejemplo, tumores que tienen más de 4 milímetros de espesor, que eso es nada, la supervivencia a 5 años es del 50%. ¡Qué barbaridad! Mientras que tumores que tienen menos de 1 milímetro de espesor, la supervivencia a 5 años es de más de un 90%, con lo cual el cambio es radical. De hecho, si lo pillamos en el estadio que se llama melanoma in situ, cuando afecta solamente la parte más superficial de la piel, solamente está alojado en la epidermis, ahí la curación es del 100%. Estamos hablando de un estadio muy bajo, muy incipiente y un pronóstico muy malo, muy poca esperanza de vida. Por eso hay que acudir lo antes posible si pensamos que podemos tener un lunar que está cambiando, porque aquí los minutos más que nunca son oro. Es decir, un melanoma, ya digo, un melanoma in situ se cura al 100%. Ojalá todos los melanomas los encontráramos en esa fase de crecimiento. ¿Se identifica igual que el resto de los cánceres de piel? Sí, más o menos no hay grandes diferencias. El carcinoma vasocelular o el epidermoide sí que es cierto que con más frecuencia se ulcera. Son lesiones que aparecen, por ejemplo, pues en gente que ha trabajado en el campo, que ha trabajado en el mar, en la construcción, que han estado expuestos con frecuencia a la luz solar y que de momento pues, le sale una lesión sobrelevada, una aparente verruga, que tiene pequeñas arañitas superficiales de color rojizo, pequeños capilares superficiales y que en ocasiones se ulcera. ¿Por qué se ulcera? Porque eso crece a veces más rápido de lo que los vasos sanguíneos son capaces de nutrir, con lo cual la zona central del tumor pues, se necrosa y desaparece. Normalmente el melanoma es capaz de generar muchos vasos sanguíneos para nutrirlo y rara vez se produce esa ulceración, como que el tumor intenta autonutrirse para crecer lo más rápido posible. Es difícil realizar esa detección precoz porque no estamos observándonos constantemente. Bueno, nosotros recomendamos, los dermatólogos, más o menos que cada 3 meses o incluso cada 2 meses uno se haga un examen de piel completo delante de un espejo, por delante, por detrás, incluso con un secador, viendo si hay lesiones que pueden estar cubiertas por zonas tapadas con pelo y hacer una revisión para ver si aparecen lesiones nuevas. Esto no hay que agobiarse y hacerlo todas las semanas, porque si nos vemos continuamente no vamos a notar los cambios, hay que dar un poco de tiempo para olvidarnos. Si estamos todos los días mirándonos al espejo, no nos vamos a dar cuenta si ha salido una lesión nueva. Otra opción que hacemos nosotros en la clínica, en la consulta a veces, es hacer una foto, un control fotográfico,
no estoy seguro si esto lo tenía hace 6 meses. Voy a ver la foto de hace 6 meses. Es una manera de saber si te ha salido un lunar nuevo o si ya lo tenías hace 6 meses y no habías reparado en eso. Antes hablaba usted del estadio a la hora de realizar el diagnóstico, pero también en el melanoma, a la velocidad que crece, ¿es un indicador de peor pronóstico o no? Sí, están los melanomas nodulares, por ejemplo, lo que se llaman melanomas de rápido crecimiento, se suelen asociar con un mayor espesor y por tanto se asocian con un peor pronóstico. Entonces, en estos casos, ya digo, extirparlos lo antes posible. En España se diagnostican cerca de 4.000 melanomas al año, 160 en la región, y lo peor es que se están detectando cada vez en personas más jóvenes, va en aumento. Bueno, eso puede ser... ¿Tonteamos mucho con el sol? Tonteamos más de lo que debiéramos, porque siempre decimos evitar las horas centrales del día, pero a veces la gente pues no le gusta evitar la playa justo en la hora del aperitivo. Entonces sí que es cierto que en zonas donde hay gran exposición solar como en la nuestra, la gente joven no es consciente todavía del riesgo que supone las quemaduras solares y sí que cada vez estamos viendo más lesiones en gente más joven, no solo de melanomas, sino también de carcinomas vasocelulares. El vasocelular, por ejemplo, es un cáncer de piel que antes se veía en la típica persona de 60 años o más que ha trabajado en la agricultura y ahora lo estamos viendo en gente de a lo mejor 30 años o menos, en el escote, en zonas que te ha dado el sol de forma más o menos continuada a lo largo del tiempo. ¿Es más agresivo también el cáncer de piel entre los jóvenes o no tiene por qué? Pues normalmente no es más agresivo en los jóvenes porque en la lucha contra el cáncer del organismo es una balanza donde en un lado está las células malignas y en otro lado está el sistema inmunológico. Entonces, en ocasiones, cánceres que no sabemos por qué van bien, pues es que nos olvidamos de que hay una persona que tiene ese cáncer y que a lo mejor esa persona tiene un sistema inmunológico muy desarrollado. Entonces, cuando tú desarrollas una célula maligna, que a veces se produce casi a diario, diría yo, nuestro sistema inmunológico habitualmente es capaz de eliminar y destruir esa célula. Por tanto, también tener en cuenta el factor inmunológico individual de la persona. ¿Una piel roja de esa persona que va un día a la playa y se quema tiene peores consecuencias que de la persona que está expuesta de manera crónica, de manera constante al sol, o no? Pues curiosamente el melanoma, a diferencia del carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, se asocia más con quemaduras agudas e intermitentes en nuestra vida. Quiero decir, el paciente típico que desarrolla un melanoma a veces te viene a la consulta y te dice, pero si es que yo, doctor, yo no tomo el sol. Bueno, me quemé un día. A lo mejor 2 días me he quedado durmiendo en la playa cuando tenía menos de 18 años y me acuerdo que mi madre me ponía compresas de vinagre. Ese es el paciente de melanoma. Una piel que no está acostumbrada a defenderse frente al sol y que de golpe le metemos una alta dosis de radiación ultravioleta, produciendo una quemadura, como digo, incluso con formación de ampollas. Eso produce un daño que a la larga puede hacer que aparezca un melanoma. Por eso decimos que la piel tiene memoria. En el otro lado están los pacientes que todos los días están expuestos al sol y entonces tienen más frecuencia de carcinoma vasocelular o carcinoma epidermoide. Eso no quita que ellos también no puedan hacer un melanoma, que también lo hacen, pero es quizás menos frecuente que los otros cánceres. ¿Cuáles son las zonas en las que principalmente se detecta el melanoma? El melanoma casi siempre aparece en zonas fotoexpuestas. En el hombre, por ejemplo, la zona más frecuente de melanoma es la espalda y en la mujer la zona más frecuente es en los miembros inferiores, en las piernas. Eso también resulta lógico. Y luego en la raza negra es curioso que pues también aparecen melanomas, pero ¿dónde van a aparecer? En las zonas menos protegidas, en las palmas y en las plantas, porque ahí hay mucha menos melanina y es donde con más facilidad pues uno puede quemarse. Y doctor Escribano, nos quedamos sin tiempo, pero es importante contar los avances en el tratamiento, los avances de las técnicas Diana, a pesar de que tiene un mal pronóstico, el melanoma, abrimos una puerta a la esperanza. Pues sí, porque hoy en día contamos con nuevos fármacos que incluso en casos de melanoma metastásico pueden hacer regresar las lesiones en un altísimo porcentaje. Pues por ejemplo el bemurafenib, el ipilimumab, fármacos que ya necesitan un estudio genético del paciente antes de darle este tratamiento a los pacientes. Pues con esa puerta que abrimos a la esperanza nos quedamos y nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí.